Increíble. Un millonario humilla a una garzoneta hasta que un sorprendente secreto fue revelado. Ana sonreía mientras caminaba entre las mesas del elegante restaurante, la luz suave bañaba su uniforme y su andar era ligero, casi como un baile que había practicado toda la vida. Cada día era una oportunidad de agradecer a su madre, quien había sacrificado su juventud para darle mejores oportunidades. Para Ana, cada cliente que servía era un recordatorio de su esfuerzo, aunque la mayoría de ellos la ignoraba, ensimismados en las copas de vino costoso y la comida de alta gama. Sin embargo, su chispeante carácter siempre la mantenía en pie, con la balanza de su felicidad en equilibrio, eso hasta que un día, el señor Salas entró al restaurante. Su mirada fría y su actitud despectiva llenaron el aire con una tensión que hizo que los latidos del corazón de Ana resonaran como un tambor de guerra. Durante el servicio, cuando Ana se acercó a su mesa para atenderlo, él la miró con un desdén palpable y, en un tono cargado de arrogancia, la humilló, despotricando sobre su incompetencia y su posición insignificante. Las palabras del señor Salas fueron como un disparo en medio del bullicio, y Ana sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Su bandeja tembló, pero, con un esfuerzo sobrehumano, no dejó caer nada. El aprecio a su madre se convirtió en impulso, su madre que siempre le había enseñado a no rendirse. Sin embargo, la humillación se sentía como un peso en su pecho. La rabia y la tristeza luchaban en un torbellino emocional. Pensó en lo que le había costado a su madre, en todas las noches de trabajo agotador y los sacrificios individuales. No puedo dejar que alguien como él me destruya, se repitió, alimentando su determinación. Así comenzó su verdadera batalla, decidir que el señor Salas no la derrotaría, y que de su dolor nacería una nueva Ana. Días se convirtieron en semanas, y Ana, con un esfuerzo desmesurado, brilló en su rol. Cada mesa era una oportunidad para demostrar que la garzoneta podía ser una maestra. Sin embargo, a cada paso que daba hacia la grandeza, la mirada despreciativa del señor Salas la seguía, como una sombra constante, desafiándola. A pesar de su obstinación, ella sentía en su interior esa chispa de desesperación, preguntándose si alguna vez podría estar a la altura de la arrogancia del millonario. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, la llamada de un abogado la sacudió. Ana, eres heredera de un patrimonio oculto, un legado que fue traicionado, le dijo. El impacto de la noticia fue abrumador. Su abuelo, con cuyos relatos siempre había soñado, había dejado una historia de riqueza y poder que ahora caía sobre sus hombros. La mezcla de asombro y confusión llenó su mente. ¿Cómo pudo mi familia caer tan bajo? Esta revelación avivó en ella un ardor de justicia. Ana ya no solo pensaba en la humillación del señor Salas, sino que había despertado el deseo de recuperar aquello que le había sido arrebatado. Las emociones se agolpaban como un torrente en su pecho. La culpa, la rabia, la esperanza. Todo formaba un cóctel explosivo que amenazaba con desbordarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, frente a la mirada fría del señor Salas, Ana supo que debía confrontarlo. No solo pedir su reconocimiento, sino reclamar su dignidad. No soy solo una garzoneta, soy parte de una historia que merece respeto. Ese grito contenía toda la furia y el orgullo de su madre. El silencio que siguió fue electrizante, todos en el restaurante contenían la respiración, expectantes. La revelación de su herencia había cambiado las reglas del juego, pero la pregunta seguía flotando en el aire,
¿reconocerá el señor Salas la lucha de una mujer que busca restaurar su legado familiar? La tensión era palpable. ¿Qué pasaría después? Ana sentía que su corazón latía desbocado en su pecho. La revelación de su herencia había transformado su pálido mundo en un lienzo lleno de posibilidades. Sin embargo, la intervención en aquel restaurante de lujo era solo el primer paso en un camino que prometía ser tanto desafiante como revelador. Había empezado una nueva batalla, pero esta vez no sería solo en el terreno de la dignidad, sino también en el de la justicia. Mientras el señor Salas, visiblemente sorprendido, enarcaba una ceja ante su declaración, Ana sintió que las miradas la atravesaban. Algunos huéspedes parecían al borde del asombro, mientras otros se risueñaban, disfrutando del espectáculo. Para ella, este momento representaba algo más profundo, era la manifestación de su lucha interna. ¿Era realmente digna de ese legado? La inseguridad acudía como un fantasma familiar, pero esta vez encontró en su interior un fuego que lo disipó. Decidida a no permitir que la humillación pasada la convirtiera en víctima, decidió que era tiempo de actuar y no solo reaccionar. Comenzó a investigar sobre la historia de su familia. Cada fragmento de información se convirtió en un ladrillo que construía su fortaleza interna. Los relatos de su abuelo, ahora resurgían en su mente como guía y motivación. No solo era una garzoneta, era la heredera de un legado que merecía ser reclamado. Pasaron las semanas, y Ana comenzó a tomar decisiones audaces. Asistió a reuniones sobre herencias y derechos familiares, involucrándose en una red de contactos que nunca habría imaginado. La vulnerabilidad se transformó en curiosidad y luego en destreza. Cada persona que conocía, cada historia que escuchaba, amplificaba su visión de futuro, dejándole claro que la vida de nadie está definida por un solo momento de humillación. Mientras tanto, la relación con el señor Salas se tornó un juego de ajedrez. Ella estaba consciente de que su arrogancia lo hacía vulnerable, en su ignorancia creía que tenía el control. Ana observaba, analizando sus interacciones con los demás, buscando puntos débiles que elevaran su propia autoestima. Cada vez que le servía la mesa, no solo entregaba la comida, era un acto de resistencia silenciosa, un recordatorio de que ella había vuelto por lo que le pertenecía. Ana empezó a escribir sus pensamientos y emociones. Una forma de autoexpresión y catarsis. Se dio cuenta de que la escritura la empoderaba, le ofrecía claridad. Sus relatos, contados en primera persona, describían las batallas personales que vivía, cada una montando una estrategia que la acercaba a su reivindicación. Esa recopilación de vivencias se convirtió en un diario que la motivaba a seguir adelante y a eventualmente compartir su historia con el mundo. Aunque ya no sentía el peso de la humillación, cada día se enfrentaba a nuevos dilemas. Un colega del restaurante, que al principio la había apoyado, comenzó a murmurar dudas sobre su nuevo destino. ¿Realmente tienes lo que se necesita?, le retó, cuestionando su camino. Aquel desafío, en lugar de desmoralizarla, se convirtió en combustible. Ana decidió que demostraría que era más que un estigma, era una fuerza viva que luchaba por su legado. Una mañana, mientras revisaba su diario en un parque vecino, el abogado que la contactó inicialmente apareció. Ana, hay un evento que no puedes ignorar. Tu familia tiene un enemigo que está tratando de ocultar la verdad sobre su legado. Necesito que te prepares para lo que se avecina, le advirtió con seriedad. Las palabras resonaron como un eco y un grito de guerra a la vez. Ana comprendió que la lucha por su herencia sería de mayores proporciones de lo que había imaginado. La simple reclamación de su dignidad ahora se entrelazaba con una batalla más grande que ella misma. La necesidad de prepararse nunca se sintió tan urgente. Sin embargo, hasta qué punto estaba dispuesta a desafiar a un enemigo invisible y poderoso se convertía en un dilema crucial. Su legado estaba en juego, pero tal vez, también su vida. ¿Se atrevería a enfrentarlas? Sombras del pasado, sabiendo que también tenía mucho que perder. La determinación de Ana se intensificaba, marcada por la duda y el deseo de reclamar lo que era suyo.
La batalla personal había comenzado, y ella no sería solo un peón. ¿Era capaz de convertir esta lucha en su mayor victoria? Ana sintió el rugido de su determinación resonar en su interior mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. Con el apoyo del abogado a su lado, el horizonte de su vida comenzaba a dibujarse de un modo inesperado. No era simplemente una lucha por un legado material, era una búsqueda de identidad, de respeto y de su propio valor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Con cada reunión que asistía, gritaba una viva euforia que la invitaba a reencontrarse con sus raíces. Gracias a los contactos que había establecido, pudo acceder a documentos y testimonios que la ayudaban a comprender la magnitud del legado familiar que había heredado y, con ello, la complejidad de su pasado. La historia de sus ancestros no solo era rica en riquezas materiales, sino también en impresionantes hazañas y reconvenciones familiares. Ana comenzó a vislumbrar que, aunque no había crecido bajo las luces de la fama, su propia historia estaba destinada a ser reescrita. Mientras esto sucedía, su relación con el señor Sala se volvía cada vez más compleja. Ana utilizaba su trabajo en el restaurante como una plataforma para observar e infiltrar su mundo. Las sutilezas del servicio la convertían en espectadora de un juego que, lentamente, empezaba a comprender. A menudo, el señor Sala se mostraba indiferente y arrogante, proveyendo un sinfín de oportunidades para que ella lo desafiara sin que él lo supiera. Cada platillo que servía cobraba una nueva dimensión, ya no era un simple acto, sino un acto de resistencia, de reivindicación. Cada interacción con él se hizo un paso más hacia su autoafirmación. Ana decidió que era hora de aplicar su ingenio para desafiar la imagen que el señor Salas tenía de ella. Empezó a hacer pequeñas apuestas, utilizando su conocimiento sobre el sector y también su reciente habilidad para negociar. Durante las pausas, se lo approchaba con ideas de menús que mejoraban la experiencia del cliente. La forma en que las interacciones se transformaron demostraba cómo había pasado de ser vista como una simple garzoneta a convertirse en una interlocutora valiosa. Con cada éxito, su confianza se alimentaba como fuego avivándose en el corazón. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Los murmullos del restaurante crecieron, alimentados por el escepticismo de aquel colega que había cuestionado su valentía. Las burbujas de crítica golpeaban su ánimo, creando un caldo de dudas que se murmuraba en los pasillos. Se preguntaba si su crecimiento había sido real o simplemente un espejismo pasajero. No obstante, en los recovecos de su mente, el eco de su diario la alentaba. Las palabras trazadas en papel la recordaban su esencia y le habían enseñado que no eran las opiniones ajenas las que definirían su viaje, sino su propio coraje. Después de una larga jornada de trabajo, Ana se sentó en su pequeño ático y reflexionó sobre los caminos que había tomado. Se dio cuenta de que había aprendido mucho más que solamente cuestiones organizacionales o técnicas de restauración. Había desarrollado un sentido agudo de la observación, una capacidad casi intuitiva para navegar por las diferentes personalidades que le rodeaban. Esta habilidad se iría forjando como una herramienta poderosa en el futuro. Aquella noche, anotó en su diario, cada experiencia es parte de mi arma. Las dudas y los ataques serán mis catalizadores, no mis enemigos. Cada palabra que escribía se convertía en una manifestación palpable de su evolución personal. La necesidad de avanzar la llevó a planear una reunión crucial con el abogado. Necesitaba preparar un frente sólido ante la amenaza de su familia. Sin embargo, plasmaba la pregunta que inquietaba su mente: ¿habría poder en su historia lo suficiente como para enfrentar el oscuro secreto que había enterrado su legado? Su corazón latía fuertemente al pensar en el enfrentamiento venidero. ¿Estaba realmente lista para darse a conocer y reclamar lo que le pertenecía ante aquellos que habían ocultado la verdad durante tanto tiempo? La batalla no solo era por el legado, sino también por la justicia que merecía. Una llamada inesperada a su teléfono, cuya pantalla mostraba el nombre del abogado, la sacó de su ensueño. La urgencia en su voz la hizo estremecer.
Ana, hay algo más que debes conocer. No todos están listos para que reclames lo que es tuyo. Ana se despertó al día siguiente sin saber exactamente qué esperar de la reunión. La conversación con el abogado resonaba en su mente, transformándose en un eco constante que la empujaba a entrever lo que estaba en juego. Se vistió con un aire de determinación, eligiendo prendas que la hacían sentir poderosa y enfocada. Sabía que la imagen que presentara podía tener un impacto significativo, no solo en cómo la veían los demás, sino en cómo se veía a sí misma. Cuando llegó a la oficina del abogado, el ambiente era denso y cargado de tensión. El rostro de su asesor estaba inusualmente serio. Ana, hay algo en la historia familiar que podría cambiar todo, dijo, mientras abría una carpeta llena de documentos. Un sudor frío corrió por la espalda de Ana ante el misterio que se desvelaba. Su curiosidad se transformaba rápidamente en ansiedad, sintiendo cómo la posibilidad de un nuevo camino se entrelazaba con la angustia de lo desconocido. Mientras leía, palabras que una vez parecieron lejanas cobraron vida: traición, secretos familiares, decisiones equivocadas. Su linaje, en el que había visto solo sombras, ahora se convertía en un zigzag que urgía por ser armado. Las piezas no solo hablaban de lujos, sino de luchas, conflictos y una historia que estaba lejos de ser perfecta. Cada revelación la empujaba hacia una profunda reflexión sobre su identidad, llevándola a preguntarse cuán realmente sabía sobre su sangre y su lugar en ese legado. Con cada ondada de descubrimientos, la figura del señor Salas emergía de nuevo en su mente como un antagonista. La arrogancia con la que trataba a los demás adquiría un nuevo contexto. Ana sintió su ira crecer. ¿Qué derecho tenía él a menospreciarla cuando ella misma había enfrentado tormentas que él jamás podría imaginar? Decidió que no podía enfrentarlo solo con la fuerza de su voluntad. Más bien, estaba dispuesta a utilizar la información recién adquirida como su espada en esta batalla. Había aprendido que el conocimiento es poder, y ahora poseía una ventaja que podía accionar en el momento indicado. Al regresar a su puesto de trabajo, tomó un respiro profundo. Los rumores seguían existiendo, y siempre habría críticas, pero ahora estaban empapados de una nueva luz. Era hora de que el señor Sala supiera que la garzoneta que antes veía como una simple trabajadora había evolucionado. Se acercó a él con la confianza que sus experiencias recientes le habían otorgado. Señor Salas, tengo algunas ideas que creo que podrían no solo mejorar nuestro servicio, sino también posicionar el restaurante de manera más efectiva en el mercado, dijo, con firmeza. Él levantó una ceja, sorprendida de su asertividad, pero su mirada permanecía cínica. ¿De verdad? Siéntate, entonces. Veamos qué tienes, respondió, permitiéndose un tono despectivo que no pasó desapercibido para Ana. Mientras discutían su propuesta, Ana comenzó a desarrollar un plan más audaz. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significado. En lugar de demostrar debilidad ante su indiferencia, ella utilizaba su desdén como combustible. La negociación se convirtió en un juego estratégico donde, poco a poco, las tablas comenzaron a girar. De pronto, una llamada entrante interrumpió su diálogo. Era su abogado, quien le recordó el inminente enfrentamiento que se acercaba en su vida personal. Podría sostener la fortaleza que había cultivado para no solo desafiar al señor Salas, sino también afrontar el legado familiar que la estaba esperando. Ana sonrió ante la idea de utilizar sus nuevas habilidades tanto en su trabajo como en su vida personal. La determinación la impulsaba, incluso bajo la presión del juicio ajeno, ella estaba lista para reescribir su historia. Con el corazón acelerado, se preparó para lo que venía. La lucha por su identidad y su legitimidad apenas comenzaba. Pero sabía que cada paso las llevaría más cerca de la verdad, una verdad que cambiaría no solo su vida, sino también su percepción sobre sí misma. Con el peso de sus nuevas revelaciones a cuestas, se dio cuenta de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado.
Y había llegado el momento de poner a prueba esa fuerza en la confrontación más intensa. Sabría si valía la pena, si su historia realmente podía recuperar su esencia. Mientras la jornada avanzaba, su mente daba vueltas consigo misma, cuestionando lo que vendría. ¿Podría desvelar el secreto del que tanto hablaba su abogado? ¿Sería esa revelación el impulso que necesitaba para resurgir? La incertidumbre persistía, pero por primera vez, Ana sabía que estaba lista. La jornada continuó, y la atmósfera en el restaurante se tornó más pesada a medida que avanzaban las horas. Ana miraba a su alrededor, observando a sus compañeros de trabajo, cada uno inmerso en sus propios retos y luchas. Sin embargo, en su interior, ella sentía que estaba en la cúspide de una transformación, como si cada interacción le permitiera retocar lentamente la imagen que tenía de sí misma. Cada tarea que cumplía se convirtió en un ejercicio de autoafirmación. Servía las mesas con destreza, una sonrisa firme en los labios, consciente de la mirada crítica del señor Salas que la seguía como un halcón, buscando algún signo de debilidad. Pero en lugar de deteriorarse ante su presencia, Ana sabía que debía canalizar su determinación. Decidió que cada plato que servía era un paso en su camino hacia el reconocimiento que tanto ansiaba. Su mente se enfocaba, especialmente en el enfrentamiento que se avecinaba. El teléfono del restaurante sonó de nuevo, esta vez, era su abogado. La llamada había sido breve, pero lo que le explicó la llenó de inquietud. La reunión no solo cambiaría su futuro inmediato, sino que también tocaba fibras profundas de su historia familiar. Ana se vio a sí misma no solo como una empleada más, sino como alguien que podría cambiar el rumbo de su legado. Cada palabra de su abogado resonaba en su mente como ecos de un pasado olvidado. Tu historia es poderosa, Ana. No la subestimes, le había dicho con convicción. Fue cuando el señor Salas la llamó a su oficina que sintió que el momento había llegado. La tensión en el aire era palpable, sus corazones parecían golpear con el mismo ritmo frenético. Al entrar, su confianza se puso a prueba de inmediato. Ana, estás lista para el inevitable fracaso de tus ideas, dijo él, su voz impregnada de desdén. En realidad, creo que estoy lista para sorprenderte, señor Salas respondió, sintiendo que cada palabra la empoderaba. Su mirada fija y su entonación decidida comenzaron a desarmar la actitud superior de él. Con un gesto audaz, ella desenfrenó su propuesta. Con cada dato, cada estrategia, supo transformar su ansiedad en una carta de presentación convincente. Explicó cómo la combinación de un enfoque más humano y una mejor experiencia para el cliente podría cambiar no solo la percepción del restaurante, sino también su rendimiento en el mercado. La anticipación de su discurso hizo que su mente se enfocara, ya no podía permitir que el señor Salas la viera como una simple garzoneta menospreciada. El rostro de Salas fue un reflejo de incomodidad a medida que se sumergía en la presentación. Por un breve instante, Ana se sintió como si estuviera en el centro de un escenario, con todas las miradas fijas en ella. Era su momento, aún así, la sombra de su herencia la recordaba que este enfrentamiento era solo uno de muchos. La revelación a la que se enfrentaba en su vida personal acechaba como una sombra. La reunión terminó con una tensión flotante en la habitación, y, aunque el señor Salas seguía manteniendo su aire de superioridad, Ana sintió que había plantado una semilla de duda en su mente. Cuando salió de la oficina, el corazón le palpitaba, pero no de miedo, sino de una adrenalina renovada. Sabía que ese no era el final de la historia, todavía tenían que lidiar con las repercusiones de su éxito potencial y la batalla que la esperaba con su legado familiar. Su próximo paso era enfrentarse a esa verdad olvidada. Se dio cuenta de que, apenas comenzaba a desentrañar no solo su identidad profesional, sino también su historia personal. Ana sabía que la revelación que tanto había esperado podría desencadenar un cambio irrevocable en su vida. La realidad de su familia era más complicada de lo que había imaginado, y en la próxima reunión con su abogado, todo podría cristalizar. ¿Qué secretos ocultos harían tambalear los cimientos de lo que conocía?
mientras se preparaba mentalmente para ese inminente encuentro, Ana sintió que el verdadero desafío estaba aún por venir. Su viaje se adentraba en aguas desconocidas, y el coraje que había cultivado debía ahora enfrentarse a un pasado que reclamaba su atención. ¿Sería capaz de abrazar los secretos de su herencia y convertirlos en la fuerza necesaria para afrontar lo que estaba por desvelarse? Ana se sentó en la pequeña sala de espera del abogado, el sudor le resbalaba por la frente a pesar del aire acondicionado que funcionaba a pleno rendimiento. La ansiedad se había transformado en una confusión visceral. Su mente repasaba cada palabra que su abogado le había dicho, cada implicación que había insinuado. Se sentía atrapada entre el deseo de avanzar y el miedo a lo que pudiera revelar su historia familiar. Cada minuto parecía un eco interminable, y Ana se preguntó si, de verdad, estaba lista para enfrentar la verdad. Su familia había guardado secretos por tanto tiempo, y la idea de que aquellos legados ocultos pudieran cambiarlo todo la estremecía y emocionaba al mismo tiempo. El sonido de la puerta abriéndose le hizo sobresaltarse. Su abogado, el señor Mendoza, la invitó a pasar, una expresión de seriedad en su rostro que no podía ignorar. Ana respiró hondo y entró en la oficina, una mezcla de determinación y temor palpitando en su interior. Ana, comenzó el abogado mientras cerraba la puerta detrás de ella, creo que es el momento de que analicemos la herencia de tu madre. Hay elementos cruciales que podrían afectarte no solo financieramente, sino también emocionalmente. Un nudo se formó en su estómago. Recordaba a su madre hablando vagamente de una vida diferente en el pasado, pero para Ana siempre había sido solo eso, palabras sueltas, desconectadas de la realidad. Ahora, esas palabras pareciendo cobrar vida, y el peso de la revelación la asaltó. ¿De qué estamos hablando, exactamente?, preguntó, intentando mantener la compostura. El abogado se acercó a su escritorio, revisando documentos antes de alzar la vista y mirarla a los ojos. Era una mirada firme y decidida. Tu madre tenía inversiones que nunca mencionó. Resulta que su familia, de la cual creemos que no sabía mucho, estaba involucrada en negocios que podrían cambiar tu situación actual. Si logras acceder a esos activos, podrías cambiar no solo tu vida profesional, sino también la percepción que los demás tienen de ti. Ana sintió una oleada de confusión y emoción. No solo estaba ante la posibilidad de obtener riqueza, sino también de reescribir la narrativa de su vida. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Sería suficiente para finalmente superar la sombra del señor Salas y obtener el respeto que tanto deseaba? La determinación comenzaba a surgir en su interior. ¿Y cómo puedo acceder a lo que es mío?, preguntó, la voz firme a pesar del torbellino de emociones que la dominaba. Te ayudaré a iniciar el proceso legal, pero requerirá que estés lista para confrontar a algunas personas y desentrañar verdades que pueden ser difíciles de aceptar. Ana se sintió dividida. Por un lado, la perspectiva de una vida más cómoda y empoderada iluminaba su horizonte, pero por otro, la carga que ello implicaba la paralizaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a una verdad que podría dibujar un rostro inédito de su madre, un legado del que no había tenido conocimiento? La conversación continuó mientras el tiempo avanzaba, cada palabra del señor Mendoza calando hondo en su mente y en su corazón. Ana estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Salió de la oficina con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que su camino estaba más definido que nunca, pero las decisiones que había tomado no eran meras consideraciones, eran pasos hacia un futuro que podría romper con paradigmas familiares. ¿Sería capaz de afrontar su nuevo legado y las sombras que venían con él? Mientras caminaba hacia el restaurante, un fuego interno ardía en su pecho. Era su turno de reaccionar, de tomar el control no solo de su carrera, sino de su historia. Así, la batalla no sería solo con el señor Salas, sino también con su propio pasado, descifrando enigmas que la habían forjado. El eco de su madre resonaba en su mente, la verdad siempre encontrará la forma de salir a la luz,
pero lo que Ana no sabía era que esa verdad amenazaba no solo sus sueños, sino su propia identidad. Estaría dispuesta a sacrificar todo lo que creía saber para descubrir lo que realmente era. El camino se tornaba más incierto, y la revelación que esperaba podría convertirse en un arma de doble filo. Una nueva pregunta surgía en su mente: ¿estaba lista para enfrentar las verdades que cambiarían su vida para siempre? La luz del sol atravesaba las ventanas del restaurante, proyectando sombras sobre la mesa donde Ana se encontraba. Su mente divagaba entre la conversación que había tenido con el señor Mendoza y lo que esa nueva realidad significaba para su vida. La incertidumbre, sin embargo, no frenó su determinación, en cambio, la empujó hacia adelante. Se permitió un momento de reflexión. Su carrera como garzoneta había sido un peldaño esencial en su vida, pero ya no podía ignorar que había algo más que podía alcanzar. La idea de un legado inesperado la inspiraba, pero también la llenaba de miedo. ¿Sería capaz de apropiarse de ello, de vivir a la altura de las expectativas que ahora se le imponían? Mientras servía una mesa cercana, sus pensamientos se volvían más intensos. Se preguntaba si todos los clientes que atendía sabían quiénes eran realmente, si reconocían el valor de alguien que, como ella, luchaba por un sueño. La idea de imponer su presencia en un nuevo mundo era desconcertante. ¿Cómo pasaría de ser una garzoneta a una mujer de negocios, a una figura de respeto? El sonido de un brindis a su izquierda la sacó de su ensimismamiento. Un grupo de hombres sofisticados, claramente acomodados, celebraba a carcajadas. Ana sintió un leve golpe de inseguridad. Cada uno de ellos representaba el mundo que anhelaba, pero al mismo tiempo, el abismo que la separaba de ellos. Frustrada por los propios límites que ella misma había impuesto, se preguntó si la imagen que reflejaba era la que realmente quería mostrar. Decidida a cambiar esa percepción, se adentró en un nuevo plan de acción. ¿Por qué tenía que seguir observando desde la distancia? Era el momento de actuar, de dejar de ser espectadora. La herencia no solo representaba una riqueza material, era su oportunidad de transformación personal. Después de terminar su turno, se sentó en su pequeño departamento para reflexionar y trazar un plan. Abrió su computadora y se sumergió en la búsqueda de información sobre la familia de su madre, los negocios que habían formado parte de su legado. Empezaba a tomar notas, cada descubrimiento despertaba en ella un nuevo sentido de identidad. Una nueva verdad se le revelaba: poseía un potencial en la gestión y el liderazgo que nunca había considerado. Esa incógnita, que parecía un abismo, ahora era un campo de oportunidades que podía cultivar. Se comprometió a tomar un curso en administración de empresas para entender el mundo de los negocios, a aprender las herramientas que necesita para empoderarse no solo legalmente, sino también emocionalmente. Cada clic y cada palabra que escribía la llenaba de un renovado vigor. Su vida debía dejar de estar en manos de los demás, incluyendo la sombra de su madre. Este era un desafío personal que no solo la enfrentaba con su historia familiar, sino con su propia percepción de valía. ¿Estaba dispuesta a disipar la sombra del señor Salas y a redefinirse ante su propia mirada? Con cada línea de su investigación, Ana descubrió una parte de sí misma que había permanecido oculta. Se imaginó en el futuro, no como una garzoneta, sino como una mujer de éxito, fuerte y respetada. Esa visión le otorgó mayor claridad. La transformación comenzaba en su mente y se extendería hacia exterior. Sin embargo, el eco de sus dudas persiste. Mientras el horizonte se iluminaba con posibilidades, un mensaje de texto inesperado interrumpió sus pensamientos. Era una advertencia de alguien que había sido parte del pasivo de su madre, un viejo conocido que la alertaba sobre quienes la rodeaban en su búsqueda de legado. Las palabras sonaban ominosas, y la intriga creció en su interior. ¿Serían sus pasos los correctos? ¿Estaría preparada para enfrentar lo que venía? La historia de su madre no solo le estaba revelando riquezas, sino también conflictos.
La pregunta se instaló en su mente, ¿qué más había que descubrir, y a qué costo? La revelación estaba al otro lado de la puerta, y Ana estaba decidida a abrir cada una de ellas. Este nuevo capítulo en su vida prometía no ser sencillo, pero no había vuelta atrás. La verdad podía ser dolorosa, pero no temía a lo que viniera, ahora más que nunca, estaba lista para desafiar su destino. Ana cerró la computadora tras el mensaje que le había dejado pensativa. La advertencia sonaba como una campanada en su mente: ten cuidado con aquellos que se acercan. Había un peligro latente en su camino hacia la transformación. Sin embargo, en lugar de permitir que el nerviosismo la paralizara, sintió una chispa de determinación. Un nuevo enfoque se abría ante ella. Con un profundo suspiro, decidió que lo primero sería investigar a ese conocido de su madre. ¿Quién era y qué sabría sobre el legado con el que ahora se encontraban los caminos de Ana? La búsqueda de su identidad no solo era un viaje hacia el pasado, sino también un ejercicio de honestidad consigo misma. Abrió una nueva pestaña y comenzó a buscar información, no solo sobre las conexiones familiares, sino también sobre el mundo empresarial que la aguardaba. El día siguiente comenzó con una claridad renovada. Al llegar a su trabajo, sintió que todo la miraba de otra manera. Cada cliente era un potencial contacto, cada conversación una oportunidad para practicar sus futuras habilidades de negocio. Cada momento se convirtió en un pequeño laboratorio en el que podía probar su crecimiento. En su mente, comenzaba a desarrollar un pequeño plan. Decidió que durante el servicio del almuerzo, se acercaría a uno de los hombres del grupo que había estado celebrando la noche anterior. Iba a intentar iniciar una conversación. Sabía que podía sentir un nudo en el estómago, pero la imagen de la mujer fuerte que deseaba ser la empujaba hacia adelante. Con un vaso de agua en la mano, se acercó a la mesa. Sacudió la cabeza, como si estuviera aliviando una carga invisible, y sonrió con confianza. «¿Cómo les va todo hoy?», dijo, sintiéndose más segura de lo que realmente estaba. El grupo, sorprendido al ver que una garzoneta se acercaba a ellos, la miró con curiosidad. Uno de los hombres, con una voz profunda y modos seguros, le devolvió la sonrisa. «Todo está excelentemente bien, gracias. Un poco de vino, por favor». Ese destello de interés inició en Ana una danza de adrenalina. Podría, realmente, entablar una conversación significativa con ellos. Mientras servía el vino, sus pensamientos giraban en torno a cómo podrían conectar. ¿Qué tenían en común? Buscó en su mente la forma de abrir una ventana a sus ambiciones. «Lo siento, pero tengo que preguntar, ¿están aquí por trabajo o por placer?», se atrevió a inquirir. El ambiente se hizo más ligero. Las risas reemplazaron las tensiones y Ana se sintió llevada por la corriente favorable. Más tarde, se dio cuenta de que esa pregunta había servido como un puente hacia una conversación más amplia sobre negocios, inversiones y oportunidades. Aprovechando esa conexión, sacó de su interior una idea sobre un nuevo producto que había estudiado la noche anterior, un servicio que combinaría gastronomía y eventos sociales, aprovechando la experiencia del restaurante. Conocimientos recién adquiridos comenzaron a florecer en su mente, y su entusiasmo fue contagioso. Cuando finalmente se despidió de la mesa, no solo había servido bebidas, había esbozado una idea que podría tener resonancia en ese mundo que tanto anhelaba. Se retiró con una sensación de logro, dándose cuenta de que los pasos dados habían empezado a articular su voz en el ámbito que antes le parecía inalcanzable. Sin embargo, esa sensación de euforia se tornó sombría poco después, cuando el grupo de hombres se dispuso a abandonar el restaurante. Uno de ellos, el más reservado, dejó caer un comentario casual al pasar: «Nadie juega en el mismo equipo sin un contrato, ¿eh?». La frase resonó en el aire como un eco retumbante, haciéndola dudar de sus intenciones. Ana sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Acaso había estado demasiado confiada? Aquel pequeño instante de duda la llevó a preguntarse cuántas más sorpresas la esperarían en este nuevo camino. Su legado no sería un regalo solo de riqueza,
parecía que también traería desafíos más insidiosos. Mientras cerraba su turno, el pánico se mezclaba con la emoción. Debía prepararse para cualquier eventualidad. La verdadera prueba apenas comenzaba, y los muros que estaba construyendo podían tambalearse ante la adversidad. Con el corazón acelerado, Ana dejó claro en su mente que estaba dispuesta a desenmascarar cada nivel de este juego. ¿Qué secretos se ocultaban tras la fachada de aquellos hombres? La lucha por su legado había comenzado, pero el verdadero reto era equilibrar la ambición con la precaución. La noche se aproximaba, y Ana sabía que no podría volver atrás. El horizonte estaba lleno de promesas y peligros, y cada decisión contaría. Una nueva pregunta surgió: ¿podría mantener a raya a aquellos que deseaban jugar con ella, mientras marcaba su propio camino hacia el éxito? Ana despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, pero en lugar de disfrutar de la luz, su mente estaba inquieta. El eco de la advertencia de aquel hombre resonaba en su cabeza, y la ambición ya no parecía una playa tranquila, sino un mar tempestuoso. Se levantó decidido a no dejar que el miedo la superara. Cada paso que daba hacia su transformación sería también una declaración de poder. En el trabajo, el murmullo del restaurante se sentía diferente. Había un aire de tensión en el ambiente, como si las conversaciones cotidianas tuvieran ojos críticos observando, esperando el siguiente movimiento de Ana. Se detuvo un momento a observar las dinámicas entre sus compañeros. Algunos parecían ausentes, pensando en sus propias batallas personales, mientras que otros bromeaban, despreocupados por la vida fuera de aquellas cuatro paredes. Ana decidió no ser parte del ruido vacío. En lugar de dejarse llevar por la corriente, adopta un enfoque más estratégico. Comenzó a escribir en una libreta meticulosamente lo que podría ser su plan de acción. Profundizó en sus ideas sobre cómo integrar su mundo laboral con la posibilidad de abrirse camino en el sector de eventos. Sí, había una chispa dentro de ella que había podido encender, y no podía dejar que se apagara por la inseguridad. Durante el servicio de la cena, las multitudes aumentaban, y una sensación de urgencia se instaló en su pecho. Se acercó a la mesa de un cliente habitual, un empresario que siempre estaba rodeado de influencias. Este hombre había hablado de su empresa un par de veces, y Ana percibió una ventana de oportunidad. «Buena noche, señor», le dijo, intentando que su voz no temblara. Él la miró, expectante. Sin pensarlo, Ana se lanzó con una pregunta. «¿Cómo van sus proyectos?» «He estado pensando en la idea de fusionar gastronomía y eventos. ¿Qué opina de iniciativas así en la actualidad?» Las palabras fluyeron antes de que su mente pudiera hacerle una pausa. El hombre se quedó mudo, pero en su rostro había un destello de interés. Al comenzar a hablarle sobre su visión, Ana notó que sus propias dudas se desvanecían en el aire. Ella estaba haciendo lo que había proyectado: comunicar, conectar, influir. Sin embargo, al terminar, se atrevió a preguntar sobre el camino que él había recorrido. ¿Qué dificultades había enfrentado? Las revelaciones de su historia personal giraron la conversación hacia un terreno más profundo y, por primera vez, Ana sintió que no solo estaba sirviendo, estaba aprendiendo. Anticipaba cada respuesta, absorbiendo su significado en su propia mente. La conversación fue productiva, pero también le dejó un sabor agridulce. Después de despedirse, sus pasos se sintieron más pesados. Dudas comenzaron a brotar otra vez, pero esta vez era diferente. Algo había cambiado en su interior. Entendía que cada conexión tenía un precio. ¿Podría ser esta relación una oportunidad genuina o simplemente el inicio de un juego más complicado? Al cerrar su turno, Ana no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido, en el poder de las conexiones auténticas, pero también en la frágil línea que existía entre el éxito y el engaño. Esa advertencia seguía resonando en su mente. La gente no siempre era lo que parecía. Al llegar a su casa, decidió buscar más sobre el empresario. ¿Por qué, a pesar de su evidente éxito, había una nube de misterio sobre él?
En la búsqueda de respuestas, el sentido de urgencia aumentaba. Pero su búsqueda conllevaba un riesgo. Estaba lista para enfrentar las consecuencias, mientras la oscuridad envolvía la habitación, la insaciable curiosidad de Ana se transformó en resolución. Cada nuevo hilo de conocimiento era una herramienta que la acercaría más a su sueño. Sin embargo, bajo esa máscara de confianza, la inseguridad resonaba con fuerza. La sombra del peligro que la acechaba susurraba recuerdos de advertencias. ¿Realmente puedes arriesgarlo todo?, se preguntó. A medida que el reloj marcaba la medianoche, la determinación y el miedo luchaban en su interior por el predominio. Esteve, el empresario, podía ser la clave, pero cada relación debía manejarse con cuidado. Nunca había estado tan cerca de confirmar sus ambiciones, pero el verdadero peligro a veces no reside en el qué, sino en el quién. Con el corazón palpitante, Ana comprendió que cada juego que decidía jugar no solo se trataba de ganar o perder. Era un camino hacia el descubrimiento de su propia venganza personal y la verdad detrás de lo que deseaba construir. La noche terminaba, pero nuevas preguntas se formaban en su mente. Si los secretos de su pasado la estaban siguiendo, ¿podría realmente transformar su futuro sin confrontar su propio legado familiar? La próxima etapa se acercaba, y Ana estaba lista para desentrañar cualquier hilo que la atara a su historia, por complicada que ésta fuera. Ana se encontraba ante el umbral de su nueva vida, y su corazón latía con fuerza. La confrontación que había imaginado a lo largo de su viaje estaba a solo unos días de distancia. La reunión con su abogado se volvía más crucial con cada hora que pasaba. Ya no era la garzoneta humillada por el señor Salas, sino una mujer lista para reclamar su lugar en el mundo. Cada interacción que había tenido durante las últimas semanas había encendido su determinación. Se había transformado, cada plato servido era un acto de afirmación, cada conversación una conexión con su ambición. Ahora se enfrentaba a su legado, una herencia que no solo era material, sino un desafío que testearía su fortaleza y visión. Ana había decidido que no se dejaría intimidar por nada ni por nadie. El día de la reunión llegó, y la oficina del abogado la recibió con una mezcla de nervios y euforia. Al sentarse frente al señor Mendoza, sintió la gravedad del momento. Ana, hoy es un día decisivo. La historia de tu familia no es solo antigua, es un camino hacia la justicia y la verdad. Debemos estar listas para todo, dijo él, sus ojos fijos en ella. Ana asintió, sintiendo que la ilusión y la realidad se entrelazaban en su mente. Cuando el abogado comenzó a desglosar los documentos, Ana entendió que cada palabra y cada firma representaban más que cifras, eran los cimientos de su nueva identidad. Este es el legado que te permitirá no solo cambiar tu vida, sino también desafiar a aquellos que te desestimaron, continuó el abogado, proyectando una proyección del patrimonio acumulado. La revelación la llenó de una confianza que parecía desconocida para ella. Los días de lucha y humillación se volvieron insignificantes ante la posibilidad de tener el poder en sus manos. Ana miró el documento y sonrió genuinamente por primera vez en mucho tiempo. No solo voy a reclamar lo que es mío, voy a usarlo para demostrar que cada desafío me ha convertido en quien soy hoy, afirmó, sintiendo que su voz era más potente que nunca. La siguiente fase de su vida llevaba un nuevo objetivo, construir un espacio donde pudiera trabajar no solo para restablecerse, sino para empoderar a otros que, como ella, habían sido menospreciados. Se dirigió al restaurante con una certeza renovada. El señor Salas estaba en su mesa habitual, pero esta vez Ana no sintió el nudo en el estómago que una vez había llevado. Al acercarse a él, sonrió con seguridad. Buenos días, señor Salas. Quería informarle que he decidido dar un paso audaz en mi vida, inició Ana con firmeza. La sorpresa en el rostro de él era palpable. La iluminación del lugar parecía iluminar la brecha entre su pasado y su presente. Estoy reclamando mi patrimonio familiar y, en breve, comenzaré a trabajar en un nuevo proyecto que fusionará la gastronomía y los eventos.
Tal vez sea un buen momento para renovar conceptos en el restaurante, sugirió, dejando que sus palabras resonaran en la atmósfera cargada de tensión. El desdén en la mirada del señor Salas comenzaba a desvanecerse. Eso suena interesante. Quizás deberíamos discutirlo más a fondo, dijo, tratando de recuperar su aplomo. La transformación de Ana estaba completa a la vista de todos, pero más importante aún, la había reclamado ante sí misma. Poco después de ese día, Ana se sintió en la cima del mundo. Había establecido contactos, comenzado a planear y se había comprometido a explotar su legado familiar. Ya no era solo una garzoneta, ahora era una mujer con una visión clara, construyendo un camino hacia un futuro brillante. En este viaje, había logrado más que simplemente reivindicar su dignidad. Había forjado una identidad sólida, aprendiendo a utilizar su voz, a aprovechar las oportunidades que se le presentaban y a redefinir su lugar en el mundo. Ana se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo para ella, sino para todos los que luchan en silencio contra la adversidad. Finalmente, un año después, Ana celebró la inauguración de su propio espacio gastronómico, un lugar donde no solo se ofrecían experiencias culinarias únicas, sino donde se empoderaba a otros a contar sus historias. El legado familiar había sido transformado en un puente hacia lo que ella siempre había soñado. Al mirar la multitud de rostros emocionados en la apertura de su restaurante, comprendió que su viaje no solo había sido sobre reclamar un patrimonio, sino sobre encontrar su voz y su lugar en la vida. Ana sonrió, sintiendo que, al fin, había conquistado lo que realmente importaba, su autoestima, su valor y su historia. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Se avecinan más historias de superación personal y no querrán perdérselas.